Hola a todos. En el presente vídeo vamos a hablar de la nomenclatura de ácidos carboxílicos. ¿Cómo se nombran los ácidos carboxílicos? Pues de entrada hay dos opciones. Uno, cuando los vamos a nombrar como función principal, y otra cuando los vamos a nombrar como función secundaria. Lo vamos a nombrar como función secundaria si estamos en presencia de otras funciones más importantes, como por ejemplo con cationes. Luego pondremos un ejemplo. Si lo vamos a nombrar como función principal, también tenemos dos situaciones posibles. Una en la que podemos incluir el carbono de ese ácido carboxílico en la cadena, incluimos carbono en la cadena, y otra en la que no incluimos, porque no podemos, el carbono en la cadena. Vamos a empezar hablando primero de cómo lo nombramos como función principal y cómo vamos a nombrarlo incluyendo ese carbono en la cadena. Función principal. La primera forma de nombrarlos es esa en la que incluimos el carbono en la cadena. Y eso es como estáis acostumbrados todos a nombrarlos. Es decir, yo en este caso, el carbono de la función ácido carboxílico, que sería este, puedo incluirlo en esta cadena, que es una cadena de 3 carbonos, una cadena de propano. En este caso voy a utilizar esa primera forma de nombrar los compuestos, es incluyendo el carbono en la cadena. ¿Cómo se nombra en este caso? Pues ponemos la palabra ácido delante. Después pondríamos el nombre del alcano correspondiente, en este caso el propano. Y finalmente lo que haríamos sería cambiar la terminación en O por oico. De tal modo que el nombre nos quedaría de la siguiente manera: ácido propanoico. En este caso estamos considerando que el carbono lo puedo incluir dentro de la cadena. Ponemos algún ejemplo más. Este de aquí tenemos una cadena de 2 carbonos, luego sería el ácido etanoico. Este solo tendría un carbono en su cadena, con lo cual ese sería el ácido metanoico. Siempre el nombre de la cadena y cambiando la terminación en O por oico, de etano etanoico, propano propanoico, metano metanoico, butano butanoico. ¿Cuál es uno de los problemas que nos vamos a encontrar siempre que nos va a dificultar el aprendizaje de los nombres? Los nombres aceptados. Por ejemplo, el ácido etanoico es conocido como ácido acético. O el ácido metanoico es conocido como ácido fórmico. También podemos encontrarnos compuestos que presentan más de un ácido en su cadena. Por ejemplo, este de aquí, el cual nombraríamos de forma similar, anteponiendo el prefijo de repetición al sufijo que nos indica la presencia del ácido. Es decir, la cadena sería etano. Pondríamos ácido delante, pondríamos etano, y lo que se repite es la presencia del ácido carboxílico. Luego diríamos etano dioico. O, por ejemplo, en este otro caso, en el que diríamos ácido, la cadena que sería propano, y añadiríamos el sufijo dioico. El gran problema, como digo, de la nomenclatura siempre son los nombres aceptados. Este sería el ácido oxálico. Este sería el ácido malónico. Si no incluimos el carbono en la cadena, entonces tenemos otra forma de nombrarlos. Vamos a poner un ejemplo. Como veis, esto suele pasar ¿dónde?
cuando tenemos los ácidos carboxílicos unidos directamente a un ciclo. No tengo forma de nombrar el ciclo con este carbono. En ese caso, ¿qué hago? Pues pongo la palabra ácido delante, pongo el nombre de la cadena principal, que en este caso es el ciclo alcano, y finalmente pongo carboxílico. ¿Vale? O sea, en este caso concreto sería el ácido ciclohexano carboxílico. En otros casos, como por ejemplo este, haríamos exactamente lo mismo. ¿Este cuál sería? Pues el ácido, en este caso la cadena principal es el benceno carboxílico. Como decía, uno de los grandes problemas que nos vamos a encontrar son siempre los nombres aceptados. Por ejemplo, el ácido benceno carboxílico es conocido como ácido benzoico. ¿Y qué hacemos cuando nuestra función ácido carboxílico no es la función principal? Pues entonces tenemos que utilizar otra forma de hacerlo. Cuando nuestro ácido es función secundaria, utilizamos el prefijo carboxi. Hay que aclarar que carboxi incluye el doble enlace carbono-oxígeno, el carbono y el OH. ¿En qué situaciones nos encontraríamos esto? Pues bueno, sería en situaciones en las que tuviéramos una función más importante que el ácido carboxílico, como puede ser un catión. Pongamos un ejemplo. Los cationes que más habitualmente nos vamos a encontrar son los amonios. En este caso, el amonio sería la función principal. ¿Y cómo nombraríamos el amonio? Pues como siempre los nombramos como función principal, diríamos cloruro de y pondríamos amonio al final. Siempre lo más importante, que es la función principal, va al final del nombre orgánico. ¿Y qué pondríamos delante? Los radicales. ¿Qué radicales tenemos? Este, que sería el carboximetil, y estos tres, que son el mismo, que son metilos, como se repite 3 veces, pondríamos delante de la palabra metil el prefijo de repetición tri. De modo que el nombre sería el cloruro de carboximetil trimetil amonio. Muchas gracias por vuestra atención.